Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. No, Muy espérame, buen día. todavía no está No. el... Ok, Manuel, De muy buen acuerdo. día, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, ¿tú? Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Pues No, muy espérame, buen día. todavía no. Muy bien, ya estamos aquí nuevamente retomando el tema de las elecciones, un tema que pues ha sorprendido a muchas personas con lo inesperado, ¿no? Que ha sido unas elecciones que pudiéramos decir que hasta ahorita están cerradas. ¿Cuál ha sido el ambiente que has percibido tú allá en Estados Unidos, Manuel? Bueno, el ambiente, como hemos hablado en otras ocasiones, un ambiente de división total. El país está totalmente dividido en dos bandos y que son dos bandos que quizá no por primera vez, pero sí en los últimos, digamos, 60, 70 años, que se han convertido en como dos bandos totalmente irreconciliables, ¿no? Para ver una situación así, como la que estamos viviendo ahora, tendríamos que remontarnos al año 1864, ¿no? Ujú. Acuérdate que en el año 1864 estaba de presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln, que había sido elegido en 1860. En 1861 comenzó la Guerra Civil, que duró hasta 1865, pero en 1864, cuando se iban a celebrar esas elecciones, pues el país estaba así de dividido. Entonces Ujú. fueron unas elecciones muy, muy, muy importantes. Todo el mundo esperaba que el presidente Abraham Lincoln perdiera las elecciones, ¿no? Por la impopularidad que era la guerra. Y entonces su candidato fue el general McClellan, el candidato de la oposición en este caso, que no era el Partido Demócrata, pero lo que sería ahora el Partido Demócrata era el general McClellan, porque acuérdate que Lincoln era republicano. En ese momento McClellan había sido, bueno, era todavía un general, pero unos meses antes el presidente Lincoln lo había destituido por no llevar una guerra agresiva al sur. Acuérdate que incluso durante la Guerra Civil Americana, el norte tampoco estaba tan contento con la idea de la guerra, ¿no? O sea, no fue nunca una guerra popular, aunque la guerra nunca alcanzó al norte, solo en una batalla que fue en la batalla de Gettysburg en Pensilvania. Pero el contraste que yo hago con esa elección era que el país estaba totalmente dividido, ¿no? Y Abraham Lincoln esperaba perder esas elecciones, pero tuvo un golpe de suerte cuando en septiembre de ese año, pues el general Sherman toma Atlanta y ya destruye todo lo que es la retaguardia de la Confederación y ya se inicia pues una escalada total de conquistas de los unionistas, ¿no? Entonces, en esa época se atacaba mucho al presidente, ¿no? Por ejemplo, se le llamaba, porque como en cierto modo defendía a los negros, se le llegó a llamar Abraham Africanus I. O sea, como que era el rey de los africanos, no el rey del resto de los americanos. Ujú. Un poco lo que estamos viendo, salvando los contextos, aquí se llegaron a cambiar hasta los mandamientos, ¿no? Por ejemplo, no tendrás más Dios que al negro. O sea, cosas de estas así que me recuerdan mucho a lo que ha pasado durante todo este proceso electoral, donde hemos visto pues los insultos más barriobajeros que se recuerdan, ¿no? Entonces, ya tomando las elecciones de ayer, hoy todavía no sabemos quién es el ganador. Ahora mismo, cuando estamos hablando, solo hay confirmados de los 270 votos electorales que se necesitan para ser presidente, 227 para Biden y 213 para Trump. El Senado también está dividido. Ahora mismo solo hay confirmados 47 senadores republicanos contra 46 demócratas. Hay que tener en cuenta que la elección del Senado es vital para cualquiera que sea presidente para poder llevar adelante sus políticas. Ok, entonces Sí, Manuel, todo eso que nos pones en un contexto histórico de lo de Abraham Lincoln, estamos hablando de un país que estaba totalmente dividido, que se estaba conformando con la parte del norte y el sur, que lleva la guerra civil americana. ¿Cómo es posible que pasados ya más de un siglo y
y medio, nos podemos Sí. encontrar con este escenario nuevamente donde Trump y Biden, pues si algo que hemos visto en estas elecciones que pudiéramos llamar, pues ha sido la polaridad a nivel de la división. Pero muchos se preguntan, ¿es Trump el que ha causado esto o es el que ha venido a mostrarnos esa parte que existe en la sociedad norteamericana? Mira, Jesús, esa es una muy buena pregunta. Yo sigo creyendo que Trump no es más que el producto de esa sociedad americana. Lo que las elecciones de ayer y todavía de hoy, que van a durar, pueden durar semanas, nos demuestran es que Trump no fue el producto de un accidente. Cuidado, no fue un accidente que digas, bueno, este hombre, pues la gente estaba muy endemoniada con toda la situación, odiaba todo, pues vamos a traer algo nuevo. No. Trump, y como hay un filósofo que te dice, cuando alguien te diga cómo es, desde el principio, tómatelo en serio. Trump ha hecho exactamente lo que dijo que iba a hacer. Cuidado, ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Se ha mostrado como él ha sido siempre en su vida, en los negocios y en todo. Trump, en el fondo, no ha engañado a nadie. Por eso tiene esa base que le apoya, porque no los ha decepcionado. Él se ha metido en broncas con todo el mundo. Se ha metido en broncas con China, con la Unión Europea, con todo el que se le ponía por medio, con esto de America First, que es muy loable, aunque vivimos en un mundo globalizado, es quizá querer retroceder. Pero bueno, Trump ha hecho lo que dijo que iba a hacer. No se le puede negar. Que le haya salido bien o que le haya salido mal, yo creo que todos estamos de acuerdo que sin el coronavirus Trump hubiera sido presidente. O sea, a mí no me cabe duda de que sin el coronavirus Trump hubiera sido presidente. Pero hay un fenómeno, lo que tú me estabas preguntando, si Trump es él o es el producto de la sociedad. Pues mira, en las elecciones de ayer votaron más de 160 millones de personas, que equivale a un 66,5% de la población. No Bastantes. se había, bueno, en Estados Unidos la media Esto es es del histórico. 50. Es solo, hay que irse a 1900 para encontrar una participación tan masiva. Pero 1900. con la diferencia de que ahorita estamos hablando de una población que llega a ¿cuántos millones? Eh, 330. imagínate. 330, bueno, pero yo hablo del porcentaje, ¿no? De 66,5%, nunca se había alcanzado en este país y, por supuesto, cuando hablas de número de personas, por supuesto, es un récord histórico. Lo que hay que entender de esto es que Trump se decía, cuanto más gente vaya a votar, más fácil va a ser el triunfo para los demócratas. Eso es lo que se decía siempre, dice, porque los demócratas son muy conformistas. Pero es que esta vez no solo se han movilizado los demócratas, se han movilizado los republicanos y había muchos más seguidores de Trump de los que se estaba diciendo. O sea, ese voto escondido, ese voto de hartazgo de la situación, de lo que llaman neoliberalismo o de lo como lo quieran llamar, las élites intelectuales que dominan este país, las élites de Silicon Valley, que es como los republicanos están definiendo ahora el Partido Demócrata, las élites millonarias liberales que van de guapos y de buenos por el mundo, son los que dominan este país, es el concepto que ellos tienen y se han movilizado en números masivos, o sea, se han movilizado tanto como los demócratas y ahí tienes que ver que ahora mismo la ventaja en el voto popular de Biden es mucho más pequeña que la que tuvo Hillary Clinton. Hillary Clinton tuvo como 3,5 millones de votos más en el voto popular y Biden apenas lleva 2 millones de ventaja. Y teniendo en cuenta la salvedad de lo poco reliable, o sea, comprensible o aceptable que es el voto Increíble. popular, creíble por el hecho de que California, bueno, es el estado que más habitantes tiene y ahí los demócratas sacan 3,5 millones de votos de diferencia. Entonces, cuando quitas eso y lo vas poniendo por el resto del país, el país técnicamente está empatado en todos los aspectos. Ahora mismo hay 4 estados en los que va liderando Biden, que son Nevada, que tiene 6 miembros del colegio electoral, Wisconsin, que tiene 10, Arizona, que tiene 11, y Michigan, que tiene 16, me parece. Entonces, Perdón, ahí nada más, estamos ahorita
dando estas cifras que aún no son contundentes en los estados, porque no sé si ahí todavía faltaría sumar los votos por correo o ya es el resultado de que sí ya tienen esos, Bueno, todavía se siguen haciendo el conteo. Te digo, ahora mismo, con el conteo todavía faltando 5, 6, 7%, dependiendo del estado, en esos 4 estados va liderando Biden. Pero en algunos casos, como en Michigan, por apenas 0,5%. O sea que esto de aquí al viernes se puede volver y cambiar. si Biden pierde Michigan, automáticamente Trump conseguiría la mayoría en el colegio electoral. O sea, Wow. te digo, los demócratas necesitan ganar estos 4 estados. Necesitan ganar estos 4 estados para poder ser, para que Biden sea presidente. Si no los consiguen, va a ser muy difícil, porque también se está hablando de Georgia, de Carolina del Norte, pero ahí, y Pensilvania, que era un estado clave, en Pensilvania la ventaja de ahora mismo de Trump es de más de 10 puntos. Es muy difícil, creo que quedan por contar como 500.000 votos. Si me dijeras que esos 500.000 votos son del área de Filadelfia, pues sí se podría dar un vuelco, pero no son solo de esa zona. El vuelco grande en Michigan se ha dado cuando han empezado a contar todos los votos de Detroit, que es una zona totalmente demócrata. Al contar esos votos es cuando se ha producido, como dicen los italianos, el sorpaso y ha logrado Biden ponerse por delante de Trump, pero no está cerrado el conteo. Cuidado. Y incluso ponte que se cierre el conteo, automáticamente va a haber las apelaciones. ¿Qué podría pasar con todo esto? Bueno, pues ya lo contamos en otro programa cuando hicimos la numerología de los candidatos. Si Trump dice han hecho trampas en el correo, han hecho trampas contando los votos, pues va a ir al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo yo no creo que se atreva a dictar quién va a ser el presidente. El Tribunal Supremo lo que va a hacer, según la ley, es mandarlo a los estados. Los estados. ¿Esto sería la primera vez que el Tribunal Supremo dictaminaría quién sería el ganador a nivel No, histórico? no. Acuérdate, en el año 2000, cuando el Tribunal Supremo dijo que se dejaran de contar las boletas en Florida, y entonces se dejó con la victoria de George Bush por 900.000 votos. Y fue como George Bush llegó a la presidencia, porque el Tribunal Supremo dijo que no se contaran ya más. En este caso, no se espera que el Tribunal Supremo diga los votos por correos no cuentan, o estos no cuentan, estos votos no cuentan. Eso no se espera. Se espera más que el Tribunal Supremo diga esto es un problema estatal, que cada estado resuelva su problema. Al ir a cada estado, ponte que nos vamos a un estado, por ejemplo, Arizona o Wisconsin. Wisconsin tiene posiblemente un parlamento estatal republicano, pero un presidente, un gobernador demócrata. Cuando esto vuelve al estado, el estado tiene que ratificar los delegados que mandan. Si manda al colegio electoral, en este caso 11 delegados republicanos o 11 delegados demócratas, el Congreso decide que manda 11 delegados demócratas, por ejemplo, pero el gobernador, que es republicano, dice no, yo no lo ratifico. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que ese estado no puede mandar su número de delegados. Aquí el problema es que uno llegue a 270. Si uno llega a 270 ya no hay problema, pero el problema es que ninguno está llegando. Si en este caso, digamos, Michigan, Arizona o el que sea, el estado que pudiera ser, o Georgia, no se ponen de acuerdo, pues a la hora de llegar al Congreso para que ratifique, que el Congreso tiene que ratificarlo antes del 14 de diciembre, al nuevo presidente. El día 8 tienen que estar ya allí todos los delegados, o sea, el colegio electoral con sus votos. Si esto pasara y llegáramos que ninguno de los dos tiene los 270 votos del colegio electoral, tendría que pasar al Congreso, otra vez al Congreso, pero no sería el Congreso con los, ¿cuántos son? 535, me parece, son 535 los congresistas que hay. No serían votando los 535 congresistas, sino que serían votando los 50 estados a un voto por estado. Digamos, ahora mismo, tal como estaba hasta ayer,
De los 50 estados, 26 estados eran republicanos, 23 demócratas y Pensilvania estaba dividido 50 y 50. Tal como van las cosas en Pensilvania, todo indica que vaya a pasar a ser 27 estados republicanos contra 23 demócratas. Si llegáramos a esa situación, se podría dar el caso, por supuesto, que los 27 estados republicanos votaran por Donald Trump y los 23 demócratas por Joe Biden. Entonces, se proclamaría presidente de Estados Unidos a Donald Trump aún sin haber ganado las elecciones. Se puede llegar a este caso, si no se llegan a los 270. Pero esto sería, es que es tan interesante cómo es el proceso electoral en Estados Unidos. No es como en otros países, que primero hay que entender que la persona emite su voto, la mayoría, la inmensa mayoría, pues piensa, si somos más los que votamos a favor de un candidato, ese es el que gana. Acá no, acá está dividido en lo que llaman los feudos electorales, ¿no? O sea, en la parte donde cada estado emite, su voto, y de ahí el partido que haya ganado, ese es el que queda como el representante Ganador. del estado. Y son Sí. votos electorales que se van sumando. Exactamente. Mira, el sistema electoral es muy antiguo y en su momento fue un sistema electoral muy inteligente por el hecho de que lo que no querían es que los estados con una población pequeña perdieran poder. ¿Me entiendes? Porque dices, bueno, estados grandes, Nueva York, Massachusetts, entonces, pues vamos a hacer lo que ellos nos digan que hay que hacer, porque van a tener siempre mayoría. Entonces, por eso se creó lo que es el colegio electoral y se les dio una proporción según su población a cada estado. Entonces, pues ya el voto popular era menos importante y el poder de los estados aumentaba. Fue para no discriminar a los estados. En esos tiempos, pues era una medida inteligente. Hoy en día, pues nos puede parecer que es una medida anticuada, pero miren la situación que estamos, precisamente gracias a ese poder que tienen los estados. Es decir, ¿por qué tú, California, me vas a imponer a tu candidato en Nueva York si sois dos liberales, si a mí en Alabama no me gusta? Entonces, dentro de lo que cabe, sigo creyendo que el sistema es bastante inteligente, aunque esté anticuado, pero preserva el poder de los estados también de decidir, de que no les impongan nada. Pero aquí entraría el otro factor que acabas de decir, que cuando se cierran tanto las elecciones, estaríamos ante la situación que tiene que ser el Congreso, los estados y una instancia que, bueno, se habla que hasta la Suprema Corte tendría que ser la que determine quién es el ganador. Pues sería un caso que nunca se ha dado. No sé si me entiendes, pero que está en la Constitución. Si se diera esta vez, pues sería la primera vez. Y esto sería un triunfo para los estados, en cierto modo, ¿no? Por el hecho de decir, bueno, como dicen los republicanos, las élites universitarias de Silicon Valley, todos estos tecnólogos que se creen tan inteligentes, nos quieren imponer su forma de vida, pero nosotros no lo queremos. Entonces, con este sistema electoral, estos estados se defienden de eso. Normalmente, te digo, no hay necesidad de llegar a la Suprema Corte ni al voto estatal, pero la Constitución lo prevé por si acaso. Entonces, no sé, estamos viendo unos momentos increíbles, ¿no? Increíbles en el que de verdad no sabemos lo que va a pasar, porque si hay recuentos de votos, pues pueden empezar a anular quizá muchísimos votos que dieron por válidos, por falta que la firma, porque ahora acuérdate que eso va a ser ir papeleta por papeleta. Y va a decir, la firma de este señor que vino por correo no cuadra. La dejasteis pasar, pero no cuadra, porque tú, ¿qué firma dejaste si te inscribiste yo, por ejemplo, me inscribí hace 20 y tantos años? Yo ni me acuerdo cómo firmaba entonces, me imagino que similar, pero no igual, o sea, y con eso pues habrá centenares de miles de personas que su firma pues no es la misma, o sea, o ha variado o te puede parecer, no, esa firma no tiene nada que ver con la que hiciste. ¿Me entiendes? No es lo mismo registrarte ahora para las elecciones que si ya has estado registrado hace 20 y tantos años. Y ahí ya tienes tu registro y ahí está tu Exacto. firma. Como eso, yo para evitar ese problema, yo fui directamente a votar. No sé si me entiendes. Y te obligan a firmar allí, te la comparan tu firma con la del carnet de conducir, en fin, las medidas de seguridad para evitar el fraude están ahí.
¿me entiendes? Son muy grandes. Pero el que vota por correo, si se registró hace no sé cuántos años, pueden llegar y bien intencionado le permiten la firma. Pero si hay un recuento, puede haber mucha mala intención y decir, no, no, esta firma no sirve y anular los votos. O sea, nos podemos encontrar en una situación totalmente nueva y que no sabemos cómo puede acabar esto. Se hablaba de que las elecciones estas pues estaban incitando hasta la violencia. Hasta el momento, pues gracias a Dios, pues no se han producido escenas de violencia así en ningún sitio, ¿no? Pero si esto se va alargando, la gente pierde los nervios y se pone a echar a la calle, creándonos una situación quizá caótica. Aquí una de las cosas que llama la atención es que también Trump hizo una serie de declaraciones a donde ya estaba desacreditando eh, pues los resultados y hasta llamando lo que pudiera haber fraude en dado caso que no le favorecieran a él los Sí. resultados. Y eso hay muchas personas, tú ves las redes sociales cómo han estado encendidas y verdaderamente de locura, ves esto que bien mencionas de los seguidores de Trump, bueno, hasta agrediendo, ¿no? Entonces, pues es un ambiente que si ahorita no gana, bueno, en lo que se lleva los resultados de saber quién ganó, si no favorece a Trump, ¿qué vamos a esperar a nivel de la reacción de la gente, no? Pues podemos esperar cualquier cosa, Jesús, o sea, cualquier cosa. Habrá estados, por ejemplo, en Michigan. Michigan puede ser una situación, te digo, están prácticamente empatados, le saca 29.000 votos, o sea, ahora mismo Y ahí Biden. si quedase, aunque yo sé que la diferencia puede ser un voto, no lo sé, pero ¿qué pasa cuando queda técnicamente empatado? ¿Cómo se desempata en un estado? No por el número de votos, el que tenga un voto más gana. ¿Me entiendes? Por eso es la importancia en estados que están tan cerca cuando hagan el recuento de las boletas que pueden anular. ¿Entiendes? Ahí sí te pueden anular muchísimas boletas y entonces pueden dar ganador al otro candidato, tanto de un partido como de otro. Entonces vamos a entrar en un terreno que aquí se vivió en Florida, con una violencia inusitada en el año 2000. Acuérdate que candidatos, o sea, seguidores republicanos asaltaban colegios electorales amenazando a la gente para que dejaran de contar boletas. Entonces, imagínate que eso lo vivamos en varios estados por la misma situación. O sea, no va a haber problemas en Nueva York, no va a haber problemas en California porque la victoria es clara. No va a haber problemas con los demócratas en Texas porque la victoria ha sido clara. Tampoco en Florida, porque aquí en Florida la victoria de Trump ha sido mucho más grande de lo que se esperaba. Por un tiempo se le daba a Biden como 4 puntos arriba, luego prácticamente empatados y le ha sacado más de 4 puntos Trump aquí en Florida. Y bueno, pues eso te da idea de, aquí se habla, bueno, que el voto cubano-americano pues ha sido pues el que le ha lanzado a Trump en Florida, en Miami-Dade, que es siempre un terreno demócrata, pues han vuelto a ganar los demócratas, pero con una diferencia muchísimo menor que ganaron hace 4 años. Entonces eso te da idea de la polarización. Y yo la polarización aquí en Florida la veo. O sea, aquí en Miami hay zonas de Miami que solo es Trump. O sea, zonas como la pequeña Habana, zonas cubanoamericanas que solo es Trump. Y realmente creen firmemente que Trump es el candidato para ayudarles y que es el candidato que merece su voto. Y es como todo, si ellos creen eso, pues cada uno puede votar lo que le dé la gana. Aquí Biden se ha olvidado del voto hispano, lo daba ya por contado, ha olvidado a otra, o sea, lo daba ya por contado. Entonces, ahí ha sido un fallo de la campaña de ellos en Florida, contar ya que el voto hispano les iba a dar. Y contaban que el voto cubano sí, normalmente, pues se va para los republicanos, pero no en la proporción que se ha ido esta vez. Entonces, analizar unas elecciones después es fácil. El problema es entender todos los problemas que se han y todos los errores que han cometido tanto unos como otros, ¿no? Y bueno, es ver si esto realmente se puede solucionar, que las diferencias en todos los estados son más o menos razonables y no nos llevan al escenario que contemplábamos hace un momento, ¿no?
Pero Manuel, ahí pareciera que se están cumpliendo todas las predicciones y el análisis que hiciste de todas las proyecciones en los programas anteriores, que bien lo decías que estas elecciones iban a terminar siendo bastante cerradas, bastante complejas y que Ujú. veríamos escenarios que antes no habíamos visto, empezando por la parte de quién va a determinar quién va a ser el ganador, qué instancia es la que tiene la última palabra. Y esa es la cuestión que hoy debemos de entender y lo que debemos de enfocarnos. Y más aún, si está preparado el país para reaccionar ante ese tipo de respuesta, porque bien lo hablamos. Trump, yo creo que tiene ahí sus bases listas para desacreditar ese resultado si no le favorece. Mira, como hemos hablado en otros programas, porque ya llevamos varios, cuando hemos hecho los números, la numerología de los dos candidatos, siempre dijimos que ninguno se veía favorecido. Ligeramente Biden, por el hecho de que el día 9, que era ayer, pues coincidía con que él era un número 2 de nacimiento y que este año estaba en un 7, entonces al combinarlo daba un 9. Pero eso es una ventaja muy ligera, o sea, porque la ventaja real es si ese candidato tiene el número del día o está con su número en el año. Eso le favoreció un poco a Trump porque 2020 pues es un año 4 y Trump de nacimiento es un año 4. Entonces, todo estaba muy confuso con los números. Lo que se veía es que iban a ser cerradas, pero no al nivel que las estamos viendo, Jesús. O sea, dijimos aquí, van a ser muy, muy cerradas, muy difícil de predecir un ganador y todo va a acabar en el Tribunal Supremo y finalmente en los estados. Eso lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, en varios programas para aquellos que nos hayan visto. Entonces, pues sí, las predicciones se han cumplido. Ahora hay que A ver, ver, como Manuel, tú creo que tenemos dices, un problema de conexión. No sé qué tanto nos estés escuchando. yo sí te oigo. Eh, ¿Me oyes? porque ya nos reconectamos, Manuel. Entonces nos decías que todo va a terminar en el tribunal. Posiblemente pueda acabar en el Tribunal Supremo, como habíamos dicho, y el Tribunal Supremo mandándolo a los estados. Pero hay que ver cómo van los recuentos. No sé si me entiendes, cuando certifiquen la cantidad final de votos y el número de delegados que corresponde a cada partido, hay que ver si se aceptan o no se aceptan los resultados, porque te pueden venir. Ahora se supone que el que no los está aceptando es Donald Trump, pero te cambia un poco la tendencia y el que no te los acepta puede ser Joe Biden. No sé si me entiendes. En este caso yo te digo, el resultado final no lo vamos a saber, hoy no lo creo, o sea, como muy pronto el viernes que ya algunos estados pues ya no pueden seguir contando, pero ten en cuenta que los estados, algunos pueden seguir contando votos que han llegado antes del día 3 de noviembre hasta el día 6. Porque mira, cada estado es diferente. Por ejemplo, en Florida, una vez que tú votas o entregas tu voto, ya puedes empezar a contar. Si ves anoche, a la hora de más o menos, aquí cerraron los colegios a las 8, pero a las 9 ya había un 85% de resultados de Florida. Ya se sabía, porque ya habían contado los votos que habían llegado. La gente que había ido a votar durante las 2 semanas anteriores, la gente que había entregado su voto en el colegio electoral y votos por correo. Quedaban por contar pues, los votos de ese día y algunos que hubieran llegado por correo. Entonces en Florida se supo muy rápido quién era el ganador. En estados como Pensilvania, que es el que está dando muchos problemas, no se pueden empezar a contar los votos, ni de la gente que ha votado antes, ni por correo, hasta el cierre de las mesas electorales. Primero se cuentan la gente que ha ido a votar y después se empieza a contar los votos, pero tienen hasta el viernes. Entonces, cada estado tiene reglas diferentes. Entonces, de aquí a los próximos días podemos ver variaciones y en algunos casos hasta significantes, tanto en favor de uno candidato como en favor del otro candidato. Y Manuel, y en este caso estamos hablando de la parte de las elecciones a nivel de presidente. ¿Cómo ves el Senado y las otras instancias de las dos cámaras que van a ser determinantes? Porque independientemente de quién gane,
La cuestión más importante es, pues, qué tanto las cámaras le van a dar el apoyo si es tu adversario político. Mira, los últimos resultados que hay en el Senado es 47 para los republicanos, 46 para los demócratas. Todavía quedan 7 senadores por decidirse. Todo indica que los republicanos van a mantener el Senado, pero te digo, hay 7 que todavía no hay un ganador claro. Y en referencia al Congreso, que tenían como 16, 17 congresistas más los demócratas han perdido 4 congresistas, pero siguen teniendo mayoría. Entonces, digamos, si el presidente fuera Joe Biden, pues tendría un Congreso demócrata y posiblemente un Senado republicano, con lo cual entorpecería mucho su labor legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Que antes en este país se hablaba mucho de bipartidismo, ¿no? De que lo principal era el bien del país y los políticos, los congresistas, los senadores, pues llegaban a un acuerdo para pasar ciertas leyes. Yo ahora, como veo el primer año, si ganara Biden, le iba a ser muy difícil pasar ninguna ley porque se la bloquearían en el Senado. ¿Qué pasaría si el ganador fuera Donald Trump? Pues se iba a encontrar con que en el Congreso no le iban a pasar nada. El Congreso le iba a bloquear. O sea, vamos a ir a un país que va a estar legislativamente muy, muy, muy bloqueado, porque todo este sistema de bipartidismo, pero nos ponemos de acuerdo por el bien del país, pues creo que de momento ha llegado a un final, que ahora va a ser bipartidismo, pero lo que quiera mi partido para mí, para los que me han votado, y no por el bien del país. Se habla de que, bueno, el rescate económico que necesitan las familias y que no se ha ido aprobando y que los mercados esperaban que si ganaba Biden y además Biden ganaba el Senado, el paquete iba a ser mucho más grande de lo esperado. Pues paquete económico habrá, o sea, porque tú no puedes dejar al país en esta situación teniendo dinero para usarlo. Pero ¿cuánto va a costar que salga adelante ese paquete? ¿Y cuándo va a salir? Entonces nos estamos metiendo en un terreno muy, muy, muy difícil y que este país nunca había estado dentro. Lo que va a cambiar es la forma de gobernar, aun si gana Joe Biden, porque, como decía antes, el fenómeno que se ha producido aquí es que Donald Trump no fue un accidente. Cuidado, no fue un accidente porque se ha ratificado totalmente en estas elecciones. Incluso va a tener más votos que tuvo en el 2016. Entonces nos damos cuenta que la mentalidad de este país pues ha cambiado. Hay una cantidad de personas, digamos en este caso no minorías, sino blancos republicanos, pues que se sienten que están siendo atosigados y comidos por las minorías negras, las minorías hispanas y las minorías de la élite de Silicon Valley, que se los están comiendo y los están dejando detrás. Entonces ellos están reaccionando de esta forma. Por eso Donald Trump es tan popular entre ellos. Cualquier cosa que diga y haga, pues ellos le están apoyando. Eso es el principal, digamos, análisis que se puede sacar de estas elecciones. Una división total del país, pero una división cada vez más dramática. Si te digo, si hace 4 años se consideró un accidente y que se podría arreglar, 4 años después se ha demostrado que ese accidente no existió, que Donald Trump fue un personaje real, escogido por una base real, que quieren que siga adelante y que puede seguir. Cuidado, que todavía esto de las elecciones no está acabado. Todo no está acabado. Como te digo, van a venir impugnaciones, recuentos, posiblemente Tribunal Supremo, vuelta a las estadas, en fin, un rollo que nunca habíamos sido partícipes. Entonces, durante todo este tiempo, las opiniones, la gente, las voluntades, cada vez se van a radicalizar más. Entonces podemos llegar a situaciones realmente
insospechadas de que pudieran pasar en este país. Eso es a mí lo que más me preocupa, con todos los efectos que eso puede llevarte a la economía y a la situación de las personas. O sea, podemos vivir una situación por unos momentos realmente caótica hasta que uno de los dos tome la presidencia el 20 de enero. Hablando de la economía, Manuel, ¿qué pasa si gana Trump y qué pasa si gana Biden ante esta situación que ha dejado la pandemia, un desastre económico sin precedente, tantas personas desempleadas? No sé ahorita cómo están las cifras, pero llevan 65 millones de personas que habían perdido su trabajo con esta pandemia. ¿Qué es lo que se puede esperar ante todo esto? Pues mira, yo creo que está bastante claro, ¿no? Con una victoria de Trump, pues todo seguiría igual. O sea, Trump ya no va a cerrar la economía. Eso está muy claro. Él ya no va a cerrar la economía. Él va a dejar que esto siga adelante y, bueno, esperar que venga una vacuna, pero la economía no la va a cerrar. Si llega Biden, pues puede cerrar partes de la economía. Puede cerrar parte de la economía por la Como por salud. ejemplo, Pues cerrar parte de la economía, pedir confinamientos en las casas, volver a cerrar restaurantes, en fin, y empresas no esenciales, con todo lo que acarrea esa situación. Pero sí lo podríamos ver, ¿no? Un estilo de lo que hizo el gobernador de Nueva York. Podríamos ver eso en algunos estados demócratas. Eso para la economía, bueno, pues sería devastador. En ese punto de vista, yo creo que Trump, ya que hemos llegado a este punto, estoy de acuerdo con él que volver a cerrar la economía, pues ya no tiene ningún sentido, ¿no? Ya no, y más cuando te digo, estamos 3, 4, 5 meses de la vacuna, no creo que pueda ser mucho más. Una cosa que yo creo que también le ha perjudicado a Trump ha sido el hecho de que él se contagió del COVID. Él se contagió del COVID y estuvo 2, 3 días en el hospital. Bueno, ahí le pusieron eso, el Remdesivir, creo que se llama. Exacto. 3 días después estaba como una rosa saludando a sus seguidores. Entonces yo he oído comentarios, bueno, pues si la cura existe, porque si a ti te la han aplicado y te ha funcionado, es que la cura existe. Lo que pasa es que cuesta 40, 50 mil dólares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes 40, 50 mil dólares, el COVID este no te va a afectar porque te van a curar. Y el resto de la gente que se ha muerto porque no le han puesto eso. Pero ahí ya entras en un problema económico, que ninguna compañía de seguros puede pagar un tratamiento de 30 o 40 mil dólares para todos los asegurados. Sería ridículo. ¿Me entiendes? Entonces ahí es donde yo creo que todo eso pues también le ha tocado un poco a Trump en algunas formas, ¿no? El hecho de que él salió tan rápido. Vimos el mismo ejemplo con Bolsonaro hace un par de meses y él también en una semana estaba fuera. Si el COVID realmente no tenía cura, como esta gente, pues le ponen eso y automáticamente se curan. Como Boris Johnson le pasó lo mismo. O sea, que mucha gente ve esto del COVID como que es una enfermedad, pues que si tienes dinero te salvas. Si no tienes dinero, no te salvas. Y también ha sido una imagen que yo he visto por las redes, ¿no? Entonces, pues, ¿qué creer? Pues no lo sé, pero lo que está claro es que algún tipo de cura hay. Que la cura es, no sé si 100% eficaz, pero cura existe, que es muy cara. Pues sí, posiblemente pues es carísima, ¿no? Estás hablando de eso, 30, 40 mil dólares. Inasequible para la población. Entonces lo que se necesita es realmente la vacuna o una cura muchísimo más barata. Pero a raíz de eso, pues la economía debe de empezar a evolucionar. Pero te digo, estos son detalles pues, que no pasan desapercibidos a la gente, ¿no? Como tú te curas en 3 días y el resto de la gente se muere. Estas son cosas que bueno, pues que dan que pensar, ¿no? Dan que pensar. Entonces, pues todo eso ha influido en las elecciones. Y te vuelvo a decir, si no hubiera habido el coronavirus, pues Trump hubiera ganado estas elecciones de calle. O sea, a mí no me cabe duda, porque todo esto del personaje y todo eso, sigo creyendo que hubiera ganado. ¿Y qué vemos con eso cuando hablamos de los ciclos? Que hemos hablado en muchas ocasiones, el ciclo de los 28 años, ¿no? Yo comparo, acuérdate del ciclo de los 28 años,
Nos tendríamos que ir al año 1992, a las elecciones de 1992, cuando George Bush padre, se enfrentó contra Bill Clinton, que era un desconocido. Y todo indicaba que George Bush padre pues iba a ganar las elecciones. Pues muy fácil, que no tenía oponentes, ¿no? Porque Bill Clinton era un don nadie y prácticamente nadie le daba nada. Pero entonces, ¿qué pasó? Que había un señor que se llamaba Ross Perot, un multimillonario tejano, que decidió presentarse como independiente y sacó 8 o 9% de los votos, que se los quitó prácticamente todos al Partido Republicano y le dio la victoria a Bill Clinton. En este caso yo veo que el Ross Perot de los republicanos ha sido el coronavirus, que le ha quitado ese porcentaje de votos que normalmente hubieran debido de ir hacia el presidente Trump. Porque si tú miras principios de año, te lo digo, nadie hubiera pensado que Joe Biden o si hubiera salido otro, Bernie Sanders o Elizabeth Warren, le hubieran podido quitar el puesto a Trump, porque la economía estaba hasta ese momento funcionando bien, a pesar de todas sus cosas, de sus twitters, de sus insultos, pues hubiera sido muy difícil que hubiera perdido las elecciones. Pero vino el coronavirus. Se tomó a broma, pero no solo se tomó a broma aquí, en este país, se tomó a broma en España, se tomó a broma en México, se tomó a broma en Brasil, en el Reino Unido, se tomó a broma en muchos países, era una simple gripe. Y miren lo que ha acabado esa simple gripe, ¿no? Como hemos hablado 3 veces, un problema sanitario, pues nos lo han complicado a un problema económico de una magnitud, pues todavía por determinar, ¿no? Entonces, cuando haces la comparación numerológica del ciclo de los 28 años, que es el que siempre hay que tener en cuenta, nos lleva a eso, que el problema de George Bush padre fue Ross Perot y el problema de Trump, cuando todo iba bien para él, ha sido el coronavirus. O sea, que el ciclo se ha repetido. Alguien que no se esperaba que pudiera ganar ha ganado por una circunstancia ajena a él. Cuidado, ajena a él. Porque sin el coronavirus nunca creo que hubiera podido ganar un demócrata. Precisamente por la polarización que ya hay en este país y que nos la ha demostrado la gran cantidad de gente que ha votado y que ha sido igual de demócratas que de republicanos. Lo que comentábamos al principio, siempre se ha dicho que cuando votan mucha gente es porque los demócratas van, que se quedan siempre en casa. Por eso se decía que el voto por correo iba a favorecer a los demócratas porque son gente más vaga, menos interesada políticamente y que por eso, por no ir a las urnas, te votan por correo. Pero en este caso, votos por correos han ido muchos a Donald Trump también. No han sido. Lo que ha ido para Biden pues ha sido las zonas urbanas, que lógicamente siempre han sido bastiones demócratas, pero suburbios, bastiones, zonas rurales, todo ha ido mayoritariamente a Donald Trump. O sea, él no ha perdido apoyo, que eso es el principal punto que hay que tener en cuenta, porque Trump es el primero, pero en 4 años puede haber otro Trump. O sea, puede salirte otro Trump, porque ya ha visto que esa fórmula funciona. Y te hablo suponiendo que Joe Biden al final sea confirmado presidente. Si es Trump, pues en otros 4 años te vendrá otro presidente de ese estilo. Puede ser Theo Cruz o yo que sé, cualquier otro de estos personas pues, que hablan contra todo y America First, que bueno, pues que es un lema que en muchos países se usa, ¿no? Y aquí, bueno, pues se ha usado de una forma quizá excesiva, dada la situación y la variedad de lo que es este país, porque este país es un, como se dice siempre, un melting pot, o sea, esto es una combinación de gentes de muchos países que han emigrado aquí. Aquí no hay, digamos, Alemania, que son todo, bueno, como decía Gil, los arios o lo que sea. Aquí no, aquí hay gente de todo tipo. Aquí tienes una mezcolanza muy grande, pero una parte de esa población se ha puesto claramente del lado de Donald Trump y es el mensaje más claro que están mandando a la sociedad.
Manuel, y muchas personas se preguntarán, bueno, las elecciones de Estados Unidos, ¿cómo va a impactar otras partes del mundo? En este caso, por ejemplo, México, las economías en Latinoamérica, en Europa. ¿Qué es lo que se puede esperar si gana Biden o si gana Trump? Y bueno, ¿cómo se ve el 2021, este año nuevo que pues parece que no es nada esperanzador? Y más ahora que estás hablando con ese ciclo de los 28 años. Sí. Bueno, pues mira, ¿cómo va a influenciar? Si gana Trump, pues vas a esperar más de lo mismo. O sea, no puedes esperar cambios, ni cambios con México, ni cambios con Latinoamérica, vas a esperar lo mismo. Y con Europa lo mismo. O sea, va a haber pues guerras comerciales, o sea, la situación con China, con Trump posiblemente se deterioraría más. Si llegara Biden, bueno, pues hay un fondo nacionalista que ya ha calado, el America First, el tratar de que las compañías americanas vuelvan a fabricar en Estados Unidos. Eso lo va a seguir haciendo Biden, eso no se lo van a quitar ya de la cabeza. Vamos no a una desglobalización, pero sí quizá no iríamos a una globalización tan intensa. Entonces, en el aspecto ese, pues podríamos esperar que Joe Biden con México, quizá una política más conciliatoria de cara a la emigración. Eso sí lo podríamos ver, ¿no? O sea, una política quizá más conciliatoria, más humanística. De cara a la producción, al Tratado de Libre Comercio, yo creo que seguiría poniendo los mismos problemas que ha puesto hasta ahora Trump. O sea, ya los continuaría. Porque hay que entender que Biden también es proteccionista, porque también tiene un cinturón industrial que a él le ha apoyado y del cual se han ido los puestos de trabajo. La relación de Biden con Europa, pues sería una relación pues, más cordial que ha sido con Trump, eso está claro, porque Biden es un político. Si Biden quiere algo de los europeos, se lo va a pedir, pero se lo va a pedir educadamente. Le va a decir, mira, hasta aquí llego, pero se lo va a pedir educadamente. Trump le dice, que esto te pongo aquí impuestos, el queso francés aquí no entra. O sea, se lo va a decir, pero de una forma más educada. Pero van a seguir las mismas tendencias proteccionistas con cualquiera de los dos candidatos. Y con China, parecido, otra vez más diplomático, más, podría decir, permisivo en ciertas cosas, pero duro en otras, seguiría Biden, yo creo. Pero eso yo no creo que vaya a cambiar mucho la relación con los países. No va a ser la forma de dirigirse a esos países, ¿no? Sin insultos, ¿me entiendes? Va a ser eso, diciendo, mira, esto yo ya he llegado, los europeos hablan las cosas que dice Trump de la NATO, de que por qué los americanos tienen que pagar todo el presupuesto de la NATO, y lleva razón, o sea, ya Europa, la NATO o la OTAN, ¿qué sentido tiene en muchos casos? ¿Por qué meter tantas ingentes cantidades de dinero? ¿Quién es el enemigo de Europa? Ya Rusia no es. La OTAN se creó para defenderse de la Unión Soviética, ya la Unión Soviética no está ahí. Rusia no se le ven aventuras expansionistas, o sea, no se le ve que quiera no conquistar Polonia, Hungría, países que eran parte del este. La influencia que ellos ejercerán sobre esos países pues será económica, ¿no? O sea, pero ya influencia militar, pues no se le ve. El gran problema militar vendría de la parte de China, no de Europa. Por eso te digo, la OTAN, gastar tantas cantidades de dinero, pues hasta cierto punto pues hay que entender a Trump que porque Estados Unidos tiene que cargar con todo ese presupuesto y los países europeos que se comprometen a poner una cantidad no la ponen. Entonces, son cosas que tienen mucha lógica también de Trump. Es que hay que entender eso. Y claro, cuando tú esto se lo explicas a la gente, ¿por qué tengo yo que defender a Europa? Ya mis intereses, sí, después de la Segunda Guerra Mundial, mis intereses estratégicos estaban ahí, pero hoy en día ya no. Ya para mí Europa no es estratégico comercialmente, pero militarmente, no sé, ¿quién puede invadir Europa? O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, pues la OTAN pues, debe de existir, pero quizá no al nivel que está ahora, ¿no? O sea, y con tantos gastos como produce, ¿no? Entonces, pues son cuestiones que yo me imagino que Biden también se planteará y dirá, bueno, o contribuimos todos o esto se acaba.
es lo que puede pasar en la relación con Europa y con China, pues no sabemos. Te digo, será una forma más civilizada, pero también va a ir a muchas cosas como lo de la propiedad intelectual, que los chinos pues se roban, pues que va a defender los intereses americanos. Entonces te digo, en política exterior yo no esperaría muchos cambios, lo que explicaría que hubiera cambios de formas. Manuel, sin duda una de las cosas que después de estas elecciones, gane quien gane, se van a encontrar un escenario que el factor que acabas de mencionar, que es la pandemia, es el factor determinante, porque imagínate, ahorita se empiezan a tomar nuevas medidas de que nuevamente se va a cerrar ciertos países de Europa, ciertas ciudades, y volvemos a esa parte donde que eso es el tiro de gracia para las economías, y que eso es lo que va a venir a que todas las buenas intenciones que, o promesas de campaña que hayan hecho cualquiera de ellos, es el factor determinante que vamos a encontrarnos un país, un planeta que va a estar sufriendo más y más sobre la economía. Entonces, pues, ¿qué debemos de pensar y esperar de todo ello? Pues mira, lo de la pandemia ya, como hemos hablado en otros programas, no vamos a estar libres de pandemia, según mis números, según la numerología, hasta diciembre 2 del 2021. Ahí ya se puede decir que el problema de la pandemia ha sido solucionado. El 2021, con la pandemia, pues ya estás viendo la cantidad de rebrotes que hay y rebrotes muy violentos en algunos países. La tasa de mortalidad es muchísimo más baja, eso es cierto, porque ya se la entiende mucho mejor a esta pandemia. Pero no vamos a estar, yo te he dicho muchas veces que esto al final se ha convertido en un experimento. Entonces, vamos a ver cómo salen las sociedades de toda esta situación, de los confinamientos, de trabajar desde la casa, porque se está creando una nueva sociedad. La sociedad nueva que venga no va a ser tan permisiva, o sea, estas relaciones latinas de abrazos por aquí, abrazos por allá, todo eso se va a ir extinguiendo, ¿no? O sea, vamos a ir a sociedades mucho más moderadas y que instintivamente van a rechazar muchas cosas por todo lo que hemos pasado. Entonces, bueno, pues la pandemia está aquí, por lo menos, como te digo, hasta diciembre del año que viene, ya en menor medida, menor virulencia, pero es solo una cuestión de números, ¿no? O sea, ¿cuántas producciones, cuántas vacunas, millones y millones de vacunas puedes crear para vacunar a la población mundial? ¿Qué precio va a tener esa vacuna? ¿Qué sociedades van a tener acceso a ello y qué sociedades no? O sea, estás hablando de muchas cosas. O sea, un costo de 2, 3, 4 dólares, pues sí se puede decir que puede haber una masificación de que la gente tome la vacuna. Pero precios más altos que esos, pues es muy difícil. ¿Y qué estados, o sea, te hablo a nivel de países, están dispuestos a correr con los gastos? Aquí Biden decía que iba a ser una vacuna gratuita para todos. Bueno, alguien la tiene que pagar, la pagará el gobierno, porque si AstraZeneca o Moderna, que son los que se supone que son más avanzados en esta vacuna, la quieren vender a 40, 50 dólares, pues tú no les puedes poner límites al precio en el sentido de que ellos han tenido que hacer toda la investigación y todo el gasto. ¿Quién va a correr con estos gastos? O sea, si estás hablando de una población de 330 millones a 50 dólares, pues estás hablando de unos 15.000 millones de dólares. Este país sí puede gastárselos. Puede gastarse México la mitad con menos de la mitad de la población, 8 o 9 mil millones de dólares. Pues no lo sé. No lo sé si las arcas de México darían, por ejemplo, para eso, o las de Argentina, o la de algunos países europeos. Entonces estamos hablando otra vez, bueno, que esta pandemia pues está creando clases sociales nuevas. Estamos creando clases sociales nuevas. Es volver un poco, como yo digo, a la época, bueno, al hinduismo, ¿no? Con sus clases, los brahmanes, y Las finalmente castas. las castas y al final los intocables, que a esos intocables no les va a llegar una vacuna en la vida, ¿no? Porque están ahí fastidiados porque Dios lo ha querido así, porque han sido muy malos en otra vida. Bueno, pues lo trasladamos aquí, el que está aquí pobre y no tiene acceso a esa vacuna, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Es la sociedad donde te ha puesto, ¿no?
Pues Manuel, ha sido pues sin duda un análisis extraordinario de todos los escenarios políticos que aún nos esperan en estos días, que pues bueno, hay quienes están todavía esperando que sea su candidato, la persona que creen que es la que pues va a venir a cambiar todo esto, pero hay muchos factores inesperados, una lección extraordinaria a nivel de lo que es pues cómo es la política de un país y su estructura legal y quién es el que determina finalmente todo esto. Así que, Exactamente. bueno, Manuel, nos gustaría que nos compartieras dónde te pueden localizar, tus redes sociales y dónde pueden conseguir tus libros. El más reciente, 22, La Guerra de los Dioses, que está en español. ¿Dónde se puede Sí, encontrar? todos los puedes encontrar en Amazon. Todos los puedes encontrar en Amazon y ya te digo, todos. O sea, puedes encontrar como 8 o 9 libros míos. Puedes encontrar el de Nostradamus, el de 11, el código secreto, las novelas gráficas. Solo entras en Amazon, pones mi nombre, Manuel Martínez, y pones el libro. 22, La Guerra de los Dioses, 11, el código secreto. Y ahí te salen automáticamente y te los mandan a cualquier país del mundo. Muy bien, y también invitamos a todas las personas que de una manera directa o indirecta estén viendo este programa o que posteriormente en las redes sociales se pueda seguir compartiendo. Nosotros tenemos un programa todos los viernes que sale a las 4 de la tarde, hora de México, 5 de la tarde, hora de Miami. Este programa se transmite desde los Estados Unidos y ahora que estamos aquí, bueno, tú estás allá y yo estoy ahorita en México. Pues estamos en un momento histórico, algo extraordinario y vamos a poder seguir tocando estos temas. Ahí podrán revisar todos los diferentes temas que hemos tocado. Tú eres un especialista en finanzas, para ti se te dan los números y también has hecho unas predicciones o proyecciones en diferentes temas tan extraordinarios. También pueden encontrar en las redes sociales, en tu canal de YouTube, pues temas tan interesantes, ¿no? Que manejas dentro de lo esotérico. Gracias, Jesús. Sí, ahí los pueden encontrar todo. Pueden encontrar cientos de programas al cabo de los años. Y ahí, bueno, pues pueden ver que muchas de las predicciones que hice hace años, pues todas se han ido cumpliendo, ¿no? Manuel, al final, para cerrar y finalizar todo esto, ¿se ha hecho un reseteo mundial de la economía con la pandemia? Sí, totalmente, totalmente. Estamos ante una nueva economía que no sabemos dónde nos va a llevar. ¿Me entiendes? Mira lo que es la industria del turismo aquí en Florida, en México, que se había convertido en la segunda industria, en España, que era la primera. Pues estos países o estas ciudades, estos estados, se tienen que replantear mucho su modelo económico, pero ¿cómo te replanteas un modelo económico en un año cuando has estado trabajando en él por 30, 40 años? Es muy complicado, Jesús, es muy complejo todo esto. Pues muy bien, Manuel, muchísimas gracias y bueno, seguimos hasta la próxima y nos podrán aquí encontrar en Mundo Holístico TV y podrán sintonizar otro tipo de programas y de diferentes temas. Muchísimas gracias, Manuel, y nos vemos hasta la próxima. Para la próxima, Jesús.